Nunca presté atención a esas historias de lugares embrujados. Siempre he sido de los que las oyen, se ríen y piensan. Son demasiado impresionables. Pero después de lo que me pasó en el Estadio Azteca, juro por Dios que no puedo volver a oír ese nombre sin sentir un nudo en el estómago. Se suponía que sería una noche normal, un partido, y fui con mi hermano porque había conseguido 2 buenas entradas en buenas ubicaciones. Estábamos emocionados, bromeando por el camino, apostando al marcador, lo de siempre. Pero hubo un momento que me molestó y que ahora, al recordarlo, parece la primera señal de alerta. Cuando leí nuestros números de asiento en la entrada, sentí algo extraño. No puedo explicarlo, solo recuerdo una ligera opresión en el pecho. Era la sección 207, fila G, asientos 13 y 14. Me reí con mi hermano y le dije que sonaba como el nombre de un episodio de una serie de terror. Él también se rió, pero sentí un escalofrío muy real, de esos que no vienen con el humor. El estadio estaba lleno, bullicioso, todo iluminado, y aún así, al sentarnos, noté algo extraño. No era el banquillo en sí, sino el aire que nos rodeaba. Hacía más frío allí que en los otros asientos, pero no era un frío del viento ni de la sombra, era un frío inmóvil, como si el lugar no hubiera recibido calor humano en mucho tiempo. Al principio intenté ignorarlo, pensé que era solo mi mezquindad, pero al empezar el partido, la sensación solo empeoró. Los sonidos empezaron a parecer lejanos, apagados. Veía a la multitud saltando y gritando, pero el sonido no me llegaba bien. Era como si hubiéramos entrado en una burbuja invisible. Incluso intenté gritar ¡ya! Durante una jugada, y fue entonces cuando me di cuenta de que mi propia voz sonaba mal, débil, como si me la hubieran chupado. Miré a mi hermano y él no parecía haber notado nada. Seguía emocionado, hablándome como si todo estuviera normal. Me dio una extraña agonía, como si hubiera estado fuera del mundo por unos segundos. Durante el entretiempo, mi hermano fue a comprar refrescos y algo para picar. Preferí quedarme sentado intentando comprender qué sentía. Y fue en ese momento, con el estadio aún ruidoso a mi alrededor, que todo quedó en completo silencio. Pero no era un silencio normal. Era como si me hubieran sumergido en un tanque de agua. Ningún sonido, ningún eco, ni siquiera los pasos de la gente subiendo a las gradas. Me moví, golpeteé el suelo con los pies, me froté las manos y todo parecía vacío. Lo único que podía oír era mi respiración, pero incluso eso parecía venir de otro lugar, como si estuviera fuera de mi cuerpo. Y lo más extraño era como si algo me estuviera observando. No había nadie a mi lado, solo la silla vacía donde estaba mi hermano. Pero la sensación era fuerte, casi física, como si hubiera una presencia a mi izquierda, quieta, inmóvil, mirándome fijamente. Empecé a ponerme nervioso. Intenté levantarme, pero sentía el cuerpo extraño. Las piernas me respondieron, pero estaba un poco mareado, un poco desorientado, como si me hubiera bajado de una atracción demasiado rápido. Caminé con paso vacilante hacia el pasillo, pensando en ir al baño, lavarme la cara, algo. Pero en el camino vi algo que todavía no puedo olvidar. Una empleada del estadio con uniforme azul oscuro y una placa al cuello parada en la entrada de una de las escaleras mirándome fijamente. Pero no era una mirada normal. Era una mirada seca, sin expresión alguna, como si no hubiera nada dentro de sí. Ella. Y lo más extraño, no parpadeó. La miré fijamente durante unos 3 segundos, esperando algún movimiento, alguna señal de que era una persona normal. Pero ella simplemente se quedó allí, quieta, mirándome de una manera que me dio asco. Tuve que apartar la mirada y bajar las escaleras rápidamente, casi tropezando. Cuando llegué al baño estaba vacío. Esto me dio un ligero alivio, pero solo por unos segundos. El sonido dentro era el mismo, muerto. Ni siquiera el sonido del grifo era normal. Abrí el agua y sonó como si hubiera encendido un televisor sin aire. El sonido se cortó, como si lo absorbiera la habitación. Me lavé la cara rápidamente. Intenté concentrarme para convencerme de que solo era un ataque de ansiedad, tal vez algo que había comido. Pero cuando levanté la cabeza y me miré en el espejo, juro por Dios que vi algo detrás de mí. Una sombra oscura, inmóvil junto a la puerta. Me di la vuelta de un salto. Nada. El baño seguía vacío, pero mi corazón ya estaba acelerado. Y empecé a sentir que me observaban de nuevo, de cerca, como si alguien estuviera pegado a mi cuello, pero invisible. Y lo peor fue que aunque no había nadie, sentí un aliento cálido y muy leve cerca de mi oído. ¿Sabes esa sensación que te congela todo el cuerpo? Corrí de vuelta a nuestro asiento. Quería estar cerca de mi hermano, salir de ahí enseguida después del partido y olvidarme de todo. Pero cuando volví a la fila G no estaba. Miré a mi alrededor pensando que quizás seguía en la cola
la merienda, pero el lugar estaba más lleno y a pesar del ruido del partido parecía que el sonido no llegaba a esa fila. Me senté, intenté tranquilizarme, pero entonces noté que las sillas de al lado estaban mojadas. Pero no era sudor ni bebidas derramadas. Era una humedad oscura y pegajosa que salía del interior del hormigón, como un aceite espeso. Pasé la mano por encima sin pensar y se me pegó a los dedos. Olía mal, fuerte, algo entre metal oxidado y carne podrida. En ese momento giré la cabeza y vi que en el asiento donde debería haber estado mi hermano, el 13, había un rasguño grabado. La palabra era corta, como hecha con un cuchillo. Hueco. Nunca había oído eso antes, pero inmediatamente se me revolvió el estómago. Me quedé allí, mirando fijamente esa palabra grabada, con los dedos aún cubiertos de esa sustancia viscosa y oscura, intentando comprender qué estaba pasando. Fue entonces cuando sentí un peso diferente en el aire, como si el tiempo se hubiera ralentizado allí y el ruido del estadio se hubiera convertido en un zumbido lejano. Intenté levantarme de nuevo, pero algo pareció tirar de mis hombros hacia abajo, como si el respaldo de la silla se me hubiera pegado. Un calor subía del suelo, pero era sofocante, y el olor empeoraba a cada segundo. Cerré los ojos, respiré hondo, y fue entonces cuando oí un sonido justo en mi oído, como si alguien estuviera pegado. Una voz ronca, susurrando mi nombre. No lo había imaginado. Era mi nombre completo, pronunciado lentamente, como si lo estuvieran memorizando, absorbiendo. Todo mi cuerpo se paralizó. Nunca había sentido tanto miedo físico como en ese momento. Fue como si cada parte de mi cuerpo comprendiera que había algo allí, algo real y vivo. Y lo peor fue que cuando volví a mirar hacia un lado, la misma empleada que había visto antes en el pasillo ahora estaba sentada al final de la fila. Solo que ya no parecía una empleada. Su uniforme estaba mojado, manchado, y sus ojos, juro que eran ojos que no reflejaban la luz. Parecían absorber todo a su alrededor. Miré y ni siquiera pude ver el brillo normal de sus globos oculares. Eran ojos muertos, o tal vez ni siquiera eran ojos. No se movió. Solo me miró fijamente, ladeando ligeramente la cabeza, como si me estuviera analizando. Y nadie a su alrededor pareció notarlo. La gente gritaba, saltaba, el partido continuaba, pero era como si esa parte de las gradas no existiera para el resto del estadio. No sé cómo logré levantarme, pero en mí no te sientes. Ese momento solo quería salir de allí, correr, desaparecer. La sensación era que si me quedaba un minuto más, algo me arrastraría hacia ese concreto. Caminé a trompicones por los pasillos, empujando a la gente sin siquiera mirarles a la cara. Solo quería salir de allí. Me temblaba el cuerpo, tenía el estómago revuelto y la cabeza llena de estática. Acabé cerca de una de las salidas de emergencia, pero al intentar abrir la puerta no se movía. Era una de esas con barra que debería abrirse fácilmente, pero parecía cerrada por dentro, como si alguien la hubiera cerrado a propósito. Me di la vuelta buscando otra salida y entonces noté que el ambiente había cambiado. Estaba más oscuro, incluso con todas las luces encendidas. El suelo parecía borroso, algo húmedo, como si la humedad subiera del hormigón. Y ese olor volvía a aparecer, ahora más intenso. Algo entre chatarra y carne húmeda. Empecé a oír pasos detrás de mí, lentos, pesados pero demasiado separados para ser los de una persona normal. No tuve el valor de mirar. Corrí por uno de los pasillos laterales, con ganas de volver a las gradas solo para ver si mi hermano había regresado. Pero cuando llegué, la fila estaba vacía. Todos los asientos de la fila G, entre el 11 y el 17, estaban completamente vacíos. Y aún más extraño, limpios, secos, como si nadie se hubiera sentado allí esa noche. Pero el resto del estadio estaba lleno, la gente seguía celebrando, y allí era como si nada hubiera pasado. Ni siquiera las marcas de humedad, ni siquiera el rasguño en el asiento. Todo había desaparecido. Corrí al área de servicio, gritando que había perdido a mi hermano, intentando explicar lo que estaba pasando. Pero nadie me tomó en serio. Me dijeron que esperara, que rellenara un formulario y que era común que la gente se perdiera en el estadio. Insistí en que era diferente, que no lo encontraban por ningún lado, que había algo mal en esa sección. Y un empleado mayor, que estaba sentado detrás del mostrador, dejó de escribir, me miró fijamente y dijo: «Estabas en el 207, ¿verdad?». En cuanto dijo eso, se me hizo un nudo en la garganta. Le pregunté cómo lo sabía y simplemente apartó la mirada y me dijo que no volviera. Intenté presionarla, pero apareció otro empleado diciendo que iban a revisar las cámaras y que me calmara y me sentara. Mientras esperaba, empecé a oír un ruido que salía de mi bolsillo. Cogí el móvil y vi que tenía una llamada en curso, pero no la había hecho. La pantalla mostraba un número desconocido con los segundos de la llamada corriendo.
Me acerqué el teléfono a la oreja, con la mano temblorosa, y lo único que oí fue un silbido fuerte, como una interferencia de radio, y en medio de todo una voz muy baja que decía: «Está dentro del hormigón». Se me puso la piel de gallina. Era la voz de mi hermano, era él. Reconocería ese tono en cualquier lugar. Pero antes de que pudiera decir nada se cortó la llamada, y no aparecía en ninguno de los registros del móvil. Ni llamadas entrantes ni salientes. Nada. Empecé a gritar, diciendo que acababa de oír a mi hermano que pedía ayuda. Los guardias de seguridad se acercaron, intentaron calmarme. Uno de ellos incluso amenazó con sacarme de allí si no me portaba bien. Me senté, respiré hondo y me quedé allí, con la mirada perdida, intentando comprender qué había pasado. Unos 20 minutos después apareció mi hermano. Simplemente salió por una de las entradas laterales, caminando despacio, pálido y sudando mucho. Al verme parecía confundido. Dijo que llevaba más de una hora buscándome, que había ido al baño y que ya no me encontraba. Pero tenía la camisa rota por el bajo y las zapatillas sucias, como si hubiera estado caminando por un lugar lleno de barro o alguna sustancia similar a ese líquido negro que había visto en las sillas. Le pregunté dónde había estado y solo dijo: «Estaba oscuro, no había puerta, había alguien conmigo». Y guardó silencio. No quería hablar más del tema. Después de ese día, mi hermano simplemente cambió. Se volvió más callado, evitaba salir de casa y parecía tener miedo de algo, como si esperara que lo detuvieran en cualquier momento. Nunca más quiso hablar de lo que pasó esa noche en el Azteca. Una vez, meses después, le volví a preguntar. Ya más tranquilo, solo quería entender qué había visto, dónde había estado. Se quedó callado un rato y luego dijo: «No lo entiendes. No era solo oscuridad. La oscuridad estaba viva». Eso me dio escalofríos, porque hasta el día de hoy tampoco sé cómo explicar lo que presencié. Lo único que sé es que todo en ese sector 207 está mal, como si existiera fuera del resto del estadio, fuera del resto del mundo, como si se hubiera construido sobre algo que nunca debió tocarse, algo que no fue enterrado adecuadamente. Nunca volvimos, ni para otro partido, ni para un concierto, nada. Y fue por casualidad años después que vi un reportaje sobre las reformas del estadio. Mostraban unas imágenes antiguas y en una de ellas se veía una zona cubierta con placas metálicas y lonas de patrocinadores. Ahí era exactamente donde estaba la fila G. Una nota rápida mencionaba que esa sección había sido desactivada por razones estructurales, según ellos. Pero era mentira. Sabemos que era otra cosa. Mi hermano me llamó el mismo día que vio el reportaje, pero guardó silencio unos segundos antes de decir: «Lo taparon, pero no lo sellaron. Intenté seguir adelante con mi vida, lo juro. Pero incluso hoy, a veces, cuando todo está en silencio por la noche, oigo ese mismo sonido apagado, como si el hormigón respirara, como si algo todavía estuviera ahí, esperando». Unas semanas después de esa llamada, decidí hacer una tontería. Volví al estadio, solo. No puedo explicar exactamente por qué. Quizás era la necesidad de confirmar que todo aquello había sucedido de verdad. O quizás una retorcida esperanza de encontrar una explicación racional que me permitiera dormir tranquilo. Fui un día cualquiera, cuando no había partido ni evento programado. Llegué temprano como si solo quisiera hacer una visita rápida, tomar unas fotos e irme. Cuando pedí una visita guiada, el empleado miró los papeles, me indicó los caminos, pero dejó muy claro que la sección 207 estaba cerrada. Lo dijo mirándome a los ojos, como si me enviara un mensaje más profundo de lo que parecía. «Esa zona lleva años fuera de los límites, señor. Nadie va allí». Habló con una firmeza extraña, casi incómoda, y aún así, algo dentro de mí decidió intentar mirar más de cerca una vez más. Logré caminar hasta la entrada del ala. Estaba acordonada con cadenas y una tira de plástico amarilla, pero nada que pudiera detener a alguien realmente decidido. Al pasar la barrera, el aire cambió. Parecía más denso, más pesado, como si hubiera entrado en un lugar donde el tiempo era diferente. Di unos pasos más y ya podía ver los asientos, o lo que quedaba de ellos. Todos estaban cubiertos con lonas negras, pero uno de ellos estaba flojo y se agitaba, al viento. Me acerqué lentamente. La silla expuesta era la 14, la mía. Estaba agrietada, el respaldo partido por la mitad, y una mancha oscura corría por la base de hormigón, como si aún estuviera fresca. La toqué sin pensar y sentí un escalofrío que me recorrió la espalda. La superficie estaba fría como el hielo, incluso con el sol brillante afuera. Y entonces oí, de nuevo, una voz baja, casi como un susurro ahogado: «Dame otra». El sonido era tan claro que no podía fingir que lo había imaginado. Miré a mi alrededor, pero no había nadie.
Ni sombras, ni huellas, ni ruido proveniente del resto del estadio. Solo yo, el cemento y esa silla. Empecé a sentir una presión en las sienes, como si algo me apretara la cabeza de adentro hacia afuera. El zumbido regresó, igual al que había oído esa noche, solo que esta vez más profundo, casi como si viniera de debajo del suelo. Empecé a sentir un hormigueo en el cuerpo, primero en los pies, luego en las manos, y entonces vi algo que nunca olvidaré. Justo en la esquina de la fila, donde las cámaras nunca lograban captar nada bien, había una silueta, inmóvil, oscura, como una sombra más densa que el resto. No podía ver su rostro ni su ropa, pero ella estaba allí, entre los asientos 11 y 12, y supe en el fondo que me estaba mirando. Aunque no tenía ojos visibles, lo supe. Salí corriendo sin pensar, casi tropezando en las escaleras, oyendo mi propio nombre resonar tras de mí, pronunciado por una voz que no era la mía ni la de mi hermano. Era una voz áspera y desigual, como si alguien intentara hablar con la garganta llena de piedras. Cuando logré salir de esa ala, el aire volvió a la normalidad. Las luces parecían más brillantes, los sonidos más vívidos. Un guardia de seguridad me vio pálido y sudoroso y me preguntó si estaba bien. Solo pude negar con la cabeza e irme. Ni siquiera podía tomar el transporte público. Pedí un servicio de transporte y me quedé sin palabras todo el camino. En casa, fui directo al baño. Me miré en el espejo y noté algo que me heló la sangre. Mi nombre estaba escrito en una marca de agua en el cuello de mi camisa. No sé cómo ni cuándo lo hicieron. Solo sé que no estaba allí antes. Era como si alguien o algo quisiera asegurarse de saber exactamente quién era yo. Después de ese día empecé a tener sueños extraños, siempre con la misma situación. Estoy en medio de un estadio vacío, en completo silencio, y camino hacia la fila G. Al llegar, no hay asientos, solo cemento húmedo y oscuro, con una especie de agujero donde solía estar el asiento 14. Oigo mi propia voz saliendo del agujero, pero no es un eco. Es como una versión distorsionada de mí, pidiendo ayuda, pero enfadada, como culpándome por algo. Siempre me despierto sudando, con un extraño dolor de espalda y la sensación de que algo me ha seguido al mundo real. Incluso puse una cámara en la habitación por paranoia, y una vez durante una de las grabaciones se oyó un ruido, un clic seco, como el de una silla de Missing Change, estadio al ser de vuelta. El audio se cortó unos segundos justo después. Se lo enseñé a un amigo técnico de sonido y se sintió incómodo. Dijo que el silencio en esa sección estaba mal, como si algo bloqueara frecuencias específicas. Intenté contárselo a algunas personas cercanas, pero siempre sonaba demasiado absurdo. La mayoría pensaba que era una exageración o que me había impresionado la historia de Julián Ortega, el estudiante desaparecido hace años. Pero nunca he sido de los que se obsesionan con casos extraños. Ni siquiera sabía de Julián en aquel entonces. Solo me enteré de la historia más tarde, investigándola por curiosidad. Y cuando vi el relato de su llamada con la frase «está dentro del concreto», me quedé paralizado. Eso fue exactamente lo que oí en esa llamada. Busqué por todas partes. Noticias antiguas, foros desconocidos, archivos guardados por empleados jubilados. Descubrí que el ingeniero Peter Locke también dejó notas extraoficiales antes de desaparecer del Inosekis mapa. Y en una de ellas, garabateado en una esquina amarillenta, había algo que nunca se me ha borrado de la mente. Ahí hay algo que se come el sonido, y tal vez algo más. La sensación que tuve fue que ese algo más ya sabe quién soy. Con el tiempo empecé a notar pequeños detalles que me inquietaban aún más. Mi nombre aparecía en lugares donde estaba segura de que nunca lo había escrito. Un borrador en mi diario con mi letra, pero escrito al revés. Una etiqueta pegada en el interior de mis zapatillas que no recordaba haberme puesto. Cosas sutiles, casi imperceptibles, que parecían tener un propósito. Recordarme que aún no había terminado. Una noche llegué a casa y vi marcas de dedos en el espejo del baño. 5 marcas, como si alguien hubiera apretado la mano con fuerza, pero solo en un lado. Y vivo sola. Lo más extraño fue que, al mirar con atención, los dedos eran muy finos, demasiado largos. Tomé una foto y la borré ese mismo día, aterrorizada. No quería pruebas, solo quería olvidar. Pero parecía que cuanto más intentaba evitar el tema, más se infiltraba en mi vida, como una humedad silenciosa invadiendo las puertas, hasta que ocurrió lo que más temía. Mi hermano sufrió una convulsión. Estábamos en casa de nuestros padres, almorzando un domingo, cuando se quedó paralizado en medio de la sala. Se quedó allí, mirando la televisión apagada. Pensamos que era una convulsión, pero no temblaba. Solo sudaba, mucho, y repetía una frase en voz baja. «Ya sabes mi nombre». Mi madre empezó a llorar.
Mi padre intentó abrazarlo y yo solo pude mirar, completamente paralizada, porque ya había oído esa misma frase antes. Era lo que decían que había murmurado el entrenador del estadio después de escupir aquella sustancia negra. Llevamos a mi hermano al hospital. Le hicieron pruebas y dijeron que estaba agotado, pero sé que no era eso. Después de ese día empezó a escribir compulsivamente, cuadernos enteros, solo con nombres. Nombres de personas que ni siquiera conocíamos. Algunos tachados, otros repetidos. Y en medio, el mío, escrito más de 20 veces. Después de eso ya no pude dormir bien. Tenía miedo de quedarme dormido y despertar en otro lugar, o peor aún, de no despertar. Empecé a evitar los espejos, los lugares tranquilos, cualquier cosa que me recordara ese día. Pero todo a mi alrededor parecía llevarme de vuelta a ese día. Sonidos apagados en la calle, interferencias en la radio, incluso el sonido de mi microondas comenzó a fallar. Una noche desperté con la televisión encendida, aunque juraba haberla dejado apagada. La pantalla estaba negra, pero con una luz muy tenue en el medio y un sonido de fondo que sonaba como un partido de fútbol transmitido bajo el agua. Me acerqué y escuché una voz familiar gritando mi nombre, como si viniera de la multitud. Cuando la apagué, el control remoto simplemente dejó de funcionar. La saqué del enchufe. E incluso entonces, durante unos segundos, la pantalla permaneció encendida, con esa luz tenue, en el medio exactamente como la silla 14, iluminada por la linterna rota en la historia de la renovación de 2016. Empecé a anotarlo todo. Cada coincidencia, cada ruido extraño, cada nombre que mi hermano escribía. Pero cuanto más escribía, más cosas aparecían. Y no solo en papel. A veces encontraba mi cuaderno en una posición diferente a como lo había dejado, con palabras garabateadas que no recordaba haber escrito. Y una noche, lo juro por Dios, me desperté con mi propia voz hablándose así, misma. La había grabado sin querer con el móvil que tengo junto a la cama. En el audio repetía, hueco, 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 con una entonación que no me sonaba. Era como si alguien estuviera usando mi cuerpo. Lo borré enseguida, pero ya era demasiado tarde. Sentí que había dejado una puerta abierta dentro de mí. Después de eso pasé días con una extraña sensación en el pecho, como si algo me arañara por dentro, intentando salir. O entrar. Ya no lo sé. Perdí la noción de quién era el observador y a quién observaban. La gota que colmó el vaso fue cuando encontré una marca en la puerta de mi apartamento, igual a la que había visto en el cemento del estadio. Era una mancha oscura, ovalada y de contorno irregular, como si algo la hubiera tocado y hubiera dejado algo allí. Intenté limpiarla, pero el paño se desprendía de un olor metálico y la pintura de la puerta se había corroído bajo la mancha. No era suciedad común. Esa misma semana, el intercomunicador sonó en mitad de la noche. Contesté medio dormido pensando que era un error y solo oí estática. Pero antes de colgar me llegó la misma frase, esta vez clara y directa, como si viniera del otro lado de la puerta. Dame otra. Después de eso ya no pude vivir allí. Me mudé el fin de semana siguiente. Dejé mi trabajo, rompí con mis amigos y desaparecí de las redes sociales. Solo quería desaparecer. No por cobardía, sino porque empecé a sentir que el simple hecho de que alguien me recordara podía ponerme en peligro. Como si mi nombre pronunciado en voz alta funcionara como una invitación. Hoy vivo en un lugar aislado, sin vecinos cerca, sin teléfono fijo, sin wifi. Llevo conmigo una libreta donde anoto todo lo que recuerdo, todo lo que aún ocurre. Y a veces, solo a veces, siento que el aire vuelve a cambiar, denso como si el tiempo se hubiera detenido. En esos momentos me quedo quieta, respiro hondo y recuerdo que estoy lejos del estadio, lejos de la fila G, lejos de la sección 207. Pero lo cierto es que distancia no importa. Hay días en que me despierto con marcas de humedad en la almohada, aunque no haya ninguna fuga de agua. He encontrado mi cepillo de dientes en el suelo, partido por la mitad. He oído mi nombre susurrado por el desagüe del lavabo. Y hay noches en que sueño con ojos que no reflejan la luz, solo la absorben. Cuando despierto tardo unos segundos en comprender si sigo aquí o si he vuelto allí, porque una vez que entras en ese agujero, nunca te olvida. Si has leído hasta aquí, debes estar pensando que es una exageración, que me he vuelto loco, que es solo otra historia inventada en internet, y espero que sigas pensando eso, de verdad, porque el problema empieza cuando te lo crees, cuando prestas demasiada atención, cuando empiezas a repetir el nombre de ese lugar o a intentar entender qué hay dentro. Es como si el simple hecho de mirarlo fuera suficiente para ser visto de nuevo. Y si hay algo que he aprendido, es esto. Ese lugar no es un lugar, es una cosa, un vacío, hambriento, no de sangre ni de carne. Tiene hambre de presencia,
de atención, de un nombre. Así que si un día vas al Estadio Azteca y te ofrecen una buena entrada en una sección desconocida, niégate, aunque parezca solo un partido, aunque todo el mundo diga que es seguro. Hay cosas que no se pueden sellar con lonas y cemento. Ya no sé qué hacer con él. No sé si debería seguir huyendo o si he ido demasiado lejos. Lo que sí sé es que hasta el día de hoy, cuando alguien dice mi nombre en voz alta, me paralizo y empiezo a contar hasta 7 en mi cabeza. 11, 14. Me pican los dedos al escribirlo. Se me seca la boca al recordarlo. Mi hermano ya no habla y yo solo espero que pare. Pero nada ha parado, ni por un segundo. Así que si por casualidad te encuentras con mi nombre en algún lugar donde no debería estar, en un billete viejo, en una lista olvidada, garabateado en un banco en algún lugar, por favor no lo digas en voz alta, porque esta cosa ha aprendido, sabe y sigue, escuchando. Hace unos días me sorprendí haciendo algo que juré no volver a hacer. Escribí mi nombre en una hoja en blanco y la dejé junto a la cama. No sé por qué, quizás por cansancio, quizás para demostrarme que aún tenía algo de control. Pero esa noche me desperté con la sábana rota en 4 pedazos esparcidos por el suelo de la habitación y un detalle imposible. Había una huella de zapato justo en medio de la sábana más grande, pero era una suela que nunca había visto. Parecía vieja, ancha como las de las botas industriales, pero con el dibujo invertido, como si hubiera sido hecha para caminar al revés. Desde entonces evito encender la luz en mitad de la noche. Tengo miedo de lo que pueda ver. Tengo miedo de que ya no necesite la sección 207 para existir. Tengo miedo de que ahora el Oleco esté dentro de mí, o peor aún, esperando a que abra la boca para llamar a alguien por el nombre equivocado. Si alguna vez has oído hablar de gente que desapareció por segundos y regresó, transformada, o de lugares donde el sonido parece fallar de repente, presta atención. No son defectos, no son coincidencias, son grietas. La sección 207 es solo una de muchas. Quizás sea la más antigua o la más hambrienta. Quizás por eso aprendió a adaptarse, a esconderse donde nadie mira. Y si crees que estás a salvo porque nunca has pisado ese estadio, lamento decirte, quizás nunca te necesitó. Quizás solo se necesita que alguien diga tu nombre en el asiento equivocado. Quizás alguien ya lo haya hecho. Hoy vivo con la constante sensación de estar a punto de oír mi nombre desde un lugar sin boca. Algunos días puedo ignorarlo. Otros, siento como si el cemento de mi propia casa respirara. He pensado en volver allí, pero no por valentía, sino por agotamiento. Como si tal vez, solo tal vez, si me siento en ese asiento de nuevo y me quedo callada, todo terminara. Pero no estoy segura de que eso sea lo que sucedería. Tal vez eso es exactamente lo que ella quiere. Y digo, ella, porque así me siento como algo femenino, viejo, enterrado, hecho de eco y silencio, como si las gradas tuvieran un útero y cada persona marcada fuera solo otro embarazo. Algunos días sueño con el sonido apagado de los aficionados, todos con caras iguales a la mía, gritando sin voz, a cámara lenta. Me despierto con dolor en la mandíbula, como si hubiera estado gritando toda la noche. Solo me queda escribir, grabar esto. No sé cuánto tiempo más recordaré todo con claridad, o si borrará partes de mi memoria, como borró el sonido de ese lugar. Pero si un día recibes una invitación, una cortesía o incluso una rifa que te lleva al Estadio Azteca y el asiento está en la sección 207, fila G, niégate. Aunque digan que es seguro, aunque parezca un partido más, niégate, porque el Oleco no está sellado, solo espera. Y cada vez que alguien dice su nombre en voz alta o el nombre de alguien que desapareció allí, despierta y escucha.